En este curso aprenderás el funcionamiento básico de tu máquina de coser computarizada Singer. Esta máquina es ideal para realizar todo tipo de proyectos creativos. Para comenzar, conecta tu máquina al cable tomacorriente y enciende tu máquina de coser, presionando el botón de encendido y apagado. Conecta el control de velocidad. Ahora aprenderás a devanar el carrete. Retira el cajón de accesorios. Abre la cubierta abatible y retira la bobina jalando la pestaña. Por último, saca el carrete vacío. Toma un carrete de hilo y colócalo en el portacarrete horizontal. Toma la hebra y deslízala hacia la primera guía. Pasa la hebra de hilo por el disco de devanador de adentro hacia afuera de forma circular. Asegúrate de que el hilo pase en medio del disco del devanador. Lleva la hebra de hilo en dirección al eje del devanador. Toma un carrete vacío e introduce la hebra por un solo orificio de adentro hacia afuera. Toma la hebra de hilo y lleva el carrete hacia el eje del devanador. Coloca el carrete en el eje del devanador y presiona fuerte hacia abajo. Recorre el eje del devanador hacia la derecha. Sostén la hebra hacia arriba con fuerza para que no se suelte. Presiona el control de velocidad para comenzar a llenar el carrete. Llena solo un poco y detente. Con ayuda de unas tijeras, corta el hilo sobrante al ras del carrete. Nuevamente presiona el control de velocidad para que el carrete se llene en su totalidad y el tope del devanador lo detenga. Deja de presionar el control de velocidad y regresa el eje del devanador a su posición inicial. Deslizando hacia la izquierda. Retira el carrete y corta la hebra ocupando el cortador de hilo lateral. ¡Listo! Ya aprendiste a llenar los carretes. Coloca el carrete en la bobina. Para colocar el carrete en la bobina, asegúrate que la hebra de hilo gire con dirección a las manecillas del reloj. Después pasa la hebra por la guía de la bobina hasta llegar al final donde la hebra descansará y escucharás un clic. Para colocar nuevamente la bobina, toma la pestaña de la bobina e introdúcela en la caja bobina. Asegúrate que el soporte entre correctamente en su espacio. Inmediatamente suelta. Para corroborar que lo colocaste bien, notarás solo un poco de movimiento. Acomoda la hebra de hilo dentro de la caja bobina y cierra la cubierta abatible. La bobina está lista para comenzar. Enhebra la máquina. Antes de enhebrar tu máquina, asegúrate de que el prensatelas se encuentre elevado. Esto ayudará a que el hilo entre correctamente en los discos de tensión. Para enhebrar tu máquina, toma la hebra de hilo y dirígela hacia la guía en forma de gancho. Sigue los pasos de la guía de enhebrados marcados en la máquina. Al llegar al paso 3, gira dando una vuelta en U y lleva la hebra hacia arriba. En el paso 4, encontrarás la tira hilo. Si no lo puedes ver, gira el volante hacia ti hasta que aparezca. Da una vuelta en U hacia abajo por el tira hilo. Lleva la hebra hacia abajo hasta llegar al último paso de enhebrado. Pasa la hebra de hilo por la última guía justo antes de llegar a la aguja. Enhebrador de aguja. Antes de utilizar el enhebrador automático, asegúrate de elevar la aguja a su posición más alta. Esto lo lograrás girando el volante hacia ti. Después, baja el prensatelas. Dirige la hebra de hilo hacia el gancho del enhebrador de abajo hacia arriba. Baja suavemente el enhebrador de modo que abrace la aguja. Lleva la hebra de hilo de forma horizontal, de modo que se acomode en medio del enhebrador. Suelta la hebra de hilo al mismo tiempo que sujetas el enhebrador. Notarás una burbuja en la parte de atrás de la aguja. Jala la burbuja hasta que salga toda la hebra.
De esta manera tendrás la aguja enhebrada. Extraer el hilo de la caja bobina. Para extraer el hilo de la caja bobina, sostén la hebra del hilo de la aguja y gira el volante con dirección hacia ti. Da una vuelta completa de manera que la aguja entre y salga de la placa aguja. Jala la hebra de hilo de la aguja hasta que saque la hebra de la bobina. Sube el prensatelas y lleva hacia atrás los hilos. Tu máquina está lista para comenzar a coser. Puntada recta con variantes de largo. En el panel de puntada, encontrarás los 80 programas de puntadas que incluye tu máquina. Los botones selectores de puntada permiten seleccionar la puntada presionando cada botón hasta encontrar el número de la puntada deseada. Los botones para ajustar el ancho de puntada se encuentran marcados con las flechas en forma horizontal. Y los botones para ajustar el largo de puntada se encuentran marcados con las flechas en forma vertical. La pantalla LCD permite visualizar el número de la puntada seleccionada y el ancho y largo de puntada con medidas predeterminadas. Ahora que ya conoces tu máquina, selecciona la puntada recta, dejando la medida de ancho y largo predeterminado. Coloca un cuadro de tela debajo del prensatelas y baja la palanca del prensatelas. Cose unas puntadas y realiza el remate presionando el botón de retroceso. Esto evitará que la costura se descosa. Continúa cosiendo. No olvides realizar el remate también al final de la costura. Esto evitará que la costura se descosa. Levanta el prensatelas y saca la tela. Corte el hilo sobrante con ayuda del cortador de hilos lateral. Esta puntada es la medida estándar para coser tejidos ligeros a medianos. Ajusta el largo de la puntada a 4.5. Este es el máximo largo y la máquina te lo indicará con un sonido. Realiza una línea más, rematando al inicio y al final de la costura. Esta puntada es la medida recomendada para coser tejidos gruesos con mezclilla y polar. Estas son las variantes de largo con puntada recta. Selecciona el largo correcto de acuerdo con el tipo de tela que utilices. Puntada recta con variantes de ancho. Para ajustar el largo de la puntada a la medida estándar, presiona el botón hasta encontrar el largo en 2.5 que viene subrayado. Es importante mencionar que el ancho de puntada en costura recta funciona para ajustar la posición de la aguja. Ajuste el ancho en 0.5 y la aguja se deslizará a la izquierda. Coloca el cuadro de tela debajo del prensatelas y baja la palanca del prensatelas. Cose un tramo de costura y detén la máquina. Ahora ajuste el ancho a la medida estándar que es en 3.5. Lo identificarás porque aparece subrayado. La aguja se posiciona en el centro. Cose otro tramo y nuevamente detén la máquina. Ahora ajuste el ancho en 6.5. La aguja se deslizará a la derecha. Termina de coser la línea. Saca la tela cortando los hilos sobrantes con el cortador de hilo lateral. En esta muestra de costura podrás observar cómo se va ajustando la posición de la aguja de izquierda, centro y derecha. Estas funciones te permiten coser pespuntes y cierres con facilidad. Puntada de zigzag con variantes de ancho. Con los botones selectores de puntadas, selecciona la puntada de zigzag. Para esta función, ajusta el ancho de puntada. Coloca un cuadro de tela debajo del prensatelas y baja la palanca del prensatelas. Cose un tramo y detén la máquina.
Presiona el botón selector ajustando el ancho de 0.5. Esta es una medida muy reducida. Cose un tramo y detén la máquina. Ahora ajusta el ancho a la medida estándar, que es en 5.0. Lo identificarás porque aparece subrayado. Cose otro tramo y nuevamente detén la máquina. Ahora ajusta el ancho en 6.0. Esta es la medida máxima que brinda la máquina. Al terminar la costura, podrás notar que el ancho de la puntada aumentó. Ajusta el ancho de acuerdo al tipo de proyecto que vas a realizar. Recuerda que al seleccionar una puntada, la máquina da las medidas de ancho y largo predeterminados con opción a modificarlas. Puntada de zigzag con variantes de largo. Para ajustar el ancho de la puntada a la medida estándar, presiona el botón hasta encontrar el ancho en 5.0 que viene subrayado. Presiona el botón selector ajustando el ancho de 0.5. Esta es una medida muy reducida. Coloca un cuadro de tela debajo del prensatelas y baja la palanca del prensatelas. Cose una línea. La puntada, por ser muy cerrada, te dará la impresión de que no avanza. Por eso te recomendamos solo guiar la tela. No jales la tela porque deformas la puntada. Esta puntada la llamamos puntada de festón. Se puede trabajar con diferentes anchos, pero con el largo mínimo para dar ese efecto. Lo recomendamos para coser aplicaciones. Ajusta el largo a la medida estándar de 2.0 que viene subrayado. Inicia una nueva línea. Cose un tramo y detén la máquina. Ahora ajusta el largo en 3.0. Esta es la medida máxima que brinda la máquina. Termina de coser la línea de costura. Al terminar tu costura podrás observar los diferentes largos de puntada. Ajusta el largo de acuerdo al tipo de proyecto que vas a realizar. Puntadas decorativas y flexibles. Dentro de las puntadas incluidas en tu máquina encontrarás puntadas decorativas y flexibles. Para seleccionar las puntadas decorativas, solo ajusta los botones de selección de puntadas a la puntada deseada. 47 como referencia. Estas puntadas te ayudarán a personalizar todo tipo de proyectos. Para seleccionar las puntadas flexibles, lo harás de la misma manera. Puntada 6 como referencia. Estas puntadas flexibles te ayudarán a coser tejidos elásticos y evitar que se reviente la puntada. ¿Cómo coser plisados? Ahora aprenderás a ajustar tu máquina de coser para realizar plisados. Coloca un tramo de tela de algodón debajo del prensatelas. Selecciona la puntada recta y ajuste el largo de puntada en 4.5 y el ancho de puntada en medida estándar. Ajusta la tensión del hilo a 9. Cose una línea solo rematando al inicio de la costura. Cuando llegues al final, deja 10 centímetros de hilo y corta las hebras manualmente. Cose una línea más haciendo el mismo procedimiento. Ya terminadas las dos líneas, toma las dos hebras de hilo del lado donde no remataste. Jálalas uniformemente hasta obtener el plisado deseado. Para evitar que tu plisado se descosa, anuda las 4 hebras de hilo y con esto quedará listo tu plisado. Este tipo de plisado se recomienda para cualquier tipo de proyecto como cortinas, prendas, etc. ¿Cómo coser tejidos gruesos? Ahora aprenderás a ajustar tu máquina de coser para coser tejidos gruesos. Selecciona puntada recta y ajusta el largo de puntada en 4.5 y el ancho de puntada en medida estándar. Ajusta la tensión del hilo a 5. Esta medida es la estándar. Toma 4 cuadros de mezclilla.
Esto equivale a un dobladillo de un pantalón de mezclilla. Acomoda las capas de mezclilla debajo del prensatelas. Deja unos milímetros de tela detrás del prensatelas. Por último, baja el prensatelas. Comienza a coser sin olvidar realizar el remate. Al finalizar, retira la tela y corta los hilos sobrantes con el cortador de hilo lateral. Se recomienda coser 4 capas de mezclilla gruesa y 6 capas de mezclilla delgada. Para mejores resultados, te recomendamos colocar el calibre de aguja 116, que es especial para tejidos gruesos. Costura de cierre. Aprende una de las diferentes formas de coser un cierre. Selecciona la puntada recta dejando los ajustes predeterminados que da la máquina. Necesitas 2 tramos de tela del mismo tamaño, un cierre y el prensatelas para coser cierres. Este prensatelas viene incluido dentro de los accesorios de tu máquina. Toma los 2 tramos de tela y acomoda uno encima del otro. Toma el cierre y acomódalo en una de las orillas de la tela. Deja aproximadamente 2 centímetros de separación hacia adentro de la tela. Con ayuda de un lápiz, marca el tope de metal del cierre de la tela. Esto te servirá de guía. Retira el cierre y vamos a la máquina de coser. Retira de la máquina el prensatelas para usos múltiples presionando la palanca que está atrás del zancopié. Para colocar el prensatelas de cierre, acomoda el prensatelas del lado izquierdo que viene marcado con la letra I. Acomoda el prensatelas debajo del zancopié y baja el prensatelas. Escucharás un clic que asegura que el prensatelas entró correctamente. Cose desde la línea que marcamos hasta el final de la tela. No olvides realizar el remate al inicio y al final. Es importante respetar los 2 centímetros que dejamos de margen de costura. Corta los hilos sobrantes para evitar que se enreden con el cierre. Ya que realizaste la costura, dobla ambos extremos de la tela hacia el derecho y marca muy bien los dobleces que acabamos de coser. Esto ayudará a que la costura del cierre sea más fácil. Listos los dobleces, vamos a la máquina de coser. Acomoda la tela con las pestañas hacia arriba y acomoda el cierre encima con el derecho hacia abajo. Toma solo la pestaña del lado derecho del cierre y alíñalo con el tope de la abertura de la tela. Asegúrate de que los dientes del cierre queden por fuera del doblez de la tela. Acomoda el prensatelas justo a la altura del tope del metal del cierre y baja el prensatelas. Es importante acomodar el prensatelas lo más cercano a los dientes del cierre. Verifica una vez más que los dientes del cierre queden por fuera del doblez de la tela. Comienza a coser sin olvidar realizar remate. A la mitad del cierre detén la máquina. Asegúrate que la aguja quede abajo dentro de la tela. Levanta el prensatelas para cerrar el cierre. Verifica una vez más que los dientes del cierre estén por fuera del doblez de la tela. Baja el prensatelas y termina la costura hasta llegar a la mitad entre el tope y el fin del cierre. Baja la aguja, levanta el prensatelas y gira la tela para coser sobre el ancho del cierre. Gira el volante hacia ti hasta que la aguja llegue a la orilla de la tela del cierre.
Baja la aguja, levanta el prensatelas y gira nuevamente la tela. Ahora, coseremos por toda la orilla de la tela del cierre hasta llegar a la mitad. Baja la aguja, levanta el prensatelas y abre completamente el cierre. Esto evitará que el carro del cierre choque con el prensatelas. Baja el prensatelas y continúa hasta el final. Termina realizando un remate. Corta los hilos sobrantes. Cierra el cierre y listo. Esta es una muestra de cómo puedes coser un cierre para faldas, pantalones, etc. Costura de aplicación. Ahora aprenderás a coser aplicaciones. Selecciona la puntada de zigzag. Ajuste el largo de puntada en 0.5 y el ancho de puntada en medida estándar. Para coser aplicaciones necesitas una figura de tela. Te sugiero una figura sencilla para que puedas practicar. Puedes cortar un corazón de tamaño mediano de la tela de tu preferencia. Acomoda la figura de tela encima de un cuadro de tela de diferente tono de tu aplicación. Acomoda uno de los lados de tu aplicación debajo del prensatelas. Revisa manualmente que la puntada cosa la mitad de la aplicación y la mitad de la tela. Cuando la puntada esté alineada, comienza a coser. Cuando llegues a la máquina de la aplicación te detienes asegurándote que la aguja quede con posición hacia la derecha. Si no es así, puedes mover de lugar manualmente. Ahora, deja la aguja con posición dentro de la tela. Levanta el prensatelas, gira la tela para continuar cosiendo. En caso de querer acomodar la tela mientras coses, siempre hazlo con la aguja dentro de la tela y levantando el prensatelas. Esto es para no perder la continuidad de tu puntada. Al finalizar, levanta tu prensatelas, saca la tela y corta los hilos con el cortador de hilo lateral. De este modo, puedes coser aplicaciones de diferentes figuras de cualquier tipo de proyecto, como cojines, prendas, etc. Costura de botón. Aprendamos a coser botones. Necesitaremos el prensatelas y la placa cubre impelentes que viene incluido en tus accesorios. Retira el prensatelas que está ocupado. Lo primero que haremos es tomar la placa cubre impelentes y colocarla sobre la placa aguja de la máquina de coser. Esto te ayudará a cubrir los dientes de arrastre. Colocar el prensatelas de botón. Este se coloca igual que los demás. Asegúrate de que el zancopié haya sujetado bien el prensatelas. Coloca un cuadro de tela. El botón debe ir con los orificios de forma horizontal, cuidando que sean visibles en la abertura del prensatelas. Baja la palanca del prensatelas. Ajusta la máquina de la siguiente manera. En el panel de puntada vamos a seleccionar la puntada para coser botón. En el caso de esta máquina es el número 73. Verifica manualmente que la aguja no choque con el botón. Esto lo harás girando el volante. Presiona el control de velocidades. Cuando el botón esté con las puntadas adecuadas, detén la máquina y el botón estará fijo a la tela. Levanta el prensatelas, saca la tela y corta las hebras de hilo sobrantes. Es muy fácil coser botones con tu máquina de coser. Costura de resorte. Ahora aprenderás a coser resortes. Selecciona la puntada de zigzag múltiple con ajustes en ancho y largo de puntada en medida estándar. Para coser resorte, necesitas un tramo de resorte y un cuadro de tela.
Por la orilla de la tela haz un doble muy marcado de aproximadamente 2 centímetros. Por la orilla de la tela haz un doblez muy marcado de aproximadamente 2 centímetros. Por la parte de arriba de los dobleces, acomoda el resorte encima de la tela, dejando unos centímetros fuera para que te sirva de apoyo. Realiza 4 puntadas manualmente girando el volante con dirección hacia ti. Al final de las puntadas, deja la aguja dentro de la tela. Con una mano estira el resorte de la parte de enfrente. Con la otra mano jala el resorte que dejaste como apoyo en la parte de atrás. Comienza a coser. Puedes detenerte las veces que creas necesario para acomodar el resorte y coser fuera de él. Al final, remata la costura y corta el hilo. Entre más retires el resorte, mayor será tu plisado. Coser ojales. Ahora vamos a coser el ojal en un paso. Necesitas el prensatelas para coser ojales. Este prensatelas te permite coser ojales al tamaño exacto del botón. En el prensatelas de ojal por la parte lateral izquierda del prensatelas se encuentra una palanca la cual empujarás hacia arriba. Se generará una abertura en la cual vas a acomodar un botón del tamaño que desees realizar el ojal. Después, empuja hacia abajo la palanca para que el botón quede fijo. Retira el prensatelas de usos múltiples y coloca el prensatelas para ojal asegurándote que el botón quede hacia atrás. Ahora pasa la hebra del hilo de la aguja hacia abajo del prensatelas por la abertura donde pasa la aguja. Coloca un tramo de tela debajo del prensatelas. Antes de bajar el prensatelas, empújalo hacia ti. Después, con ayuda de la otra mano, baja el prensatelas. Baja la palanca para realizar ojales. Asegúrate que la palanca baje totalmente y quede por la parte de en medio de las dos ranuras del prensatelas. Selecciona uno de los 6 ojales conservando los ajustes de largo y ancho de puntada con medidas estándar. Comienza a coser. Notarás que en automático se realiza el ojal. Al terminar de coser el ojal, la máquina se detendrá automáticamente. Levanta el prensatelas y saca la tela. Por último, corta los hilos sobrantes al ras del ojal. Así es como se realizan los ojales en un solo paso y al tamaño exacto del botón. Recomendaciones. Para que tu máquina funcione correctamente, te recomendamos tener en cuenta lo siguiente. El tiempo de trabajo de esta máquina es de 4 horas continuas por 2 horas de descanso. Ajusta siempre la tensión del hilo en 5, ya que esta es la tensión estándar. Revisa la tabla de agujas para que puedas elegir la correcta de acuerdo al tejido que vayas a coser. Te recomendamos cambiar la aguja después de 6 a 8 horas de uso continuo o al comienzo de cada proyecto. Para mejores resultados, no olvides utilizar accesorios originales Singer.